Tu micrófono está apagado, Gabriel. Me imagino que el hermano Gabriel estaba diciendo muy buenos días y saludando a la audiencia mientras él arregla su problema técnico. Déjeme darle la bienvenida. Hoy tenemos un programa muy especial y ya creo que oigo el audio. Tenemos el doctor Patian desde, no se oye todavía, desde Uruguay. Estará compartiendo con nosotros. Hace 2 semanas también le quisimos tener y tuvimos un problema técnico allá en Uruguay, pero hoy parece quien tiene el problema y estaba funcionando perfectamente hasta ahora es mi hermano Gabriel Vidal aquí en Cleveland. Así que Todavía funciona. ahí está entrando y te escuché. Ah, ¿me escuchaste? Ahora sí, tienes Parece audio. que la batería del micrófono se fue cuando pensé que lo había cargado. Decía, buenos días, América Latina. Buenas tardes, Uruguay, porque tenemos al doctor Pat Patian hoy Pat Patian desde Uruguay. Y buenas tardes, Europa, y a los que nos sintonizan por las noches. Buenas noches y buenos días al resto del mundo. Es un placer estar con ustedes con este programa especial desde el Uruguay esta vez. Ahora estamos en sintonía con el pastor Cáceres, que es uruguayo. Entonces, por supuesto, el doctor Pat Patian, que es un gran compañero, una gran bendición para América del Sur, está con nosotros y parece que no vamos a tener problemas con la excepción de mi micrófono en este día. Benjamín. Sí. Parece que vamos a tener que colectar una ofrenda para comprarle baterías al micrófono del hermano Vidal. Pero así es la tecnología, por la cosita más sencilla, a veces nos deja en el camino. Yo quisiera, Gabriel, por favor, si nos puedes hacer la introducción formal de nuestro amado hermano y compañero, un gran aliado en nuestra lucha, sobre todo allá en Sudamérica. Lo hemos tenido varias veces en varios eventos. Es un gran amigo de la Iglesia Dios de la Profecía allá en el Cono Sur. Así que por favor, haznos la introducción, su biografía, para que la audiencia sepa quién es nuestro hermano Pat Patian, aquellos que no han tenido la bendición como nosotros de compartir con él. Seguro que sí. Doctor Jorge Pat Patian, médico general y sexólogo, fundador de la Asociación Cristiana Uruguaya de Profesionales de la Salud, integrante de la Asociación de Médicos y Odontólogos Cristianos de Sudamérica. Integró equipos médicos en cruzadas de ayuda humanitaria en diversos países. Comparte conferencias sobre temas de familia, matrimonio y sexualidad. Participa en retiros de matrimonio y campamentos de jóvenes en varios países. Es una gran bendición tener con nosotros al doctor Jorge Pat Patian. Bienvenido, doctor Pat Patian. A ver si lo escuchamos esta vez. Muy buenos días, un gusto, un privilegio poder estar con ustedes. Estoy desde la oficina del Supervisor Nacional, Pastor Sergio García y su familia, aquí instalado para que todo esté asegurado, para que en esta hora podamos estar con ustedes. Así que un privilegio muy grande para mí poder estar aquí, unirme en esta transmisión que desde Cleveland llega seguramente a todo el mundo hispano, a través de Facebook, a todo el mundo, por internet. Así que yo quiero felicitar a los hermanos y pastores y presbíteros por este gran privilegio que ustedes están teniendo en esta hora, porque están aprovechando la oportunidad. En medio de una desesperación pandémica, en medio de una situación en que mucha gente está deprimida, que mucha gente está con ansiedad y con desesperanza, la Iglesia de Dios puede de alguna manera sacar provecho de esta situación y decir, no, aquí está el Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación, para poder transmitir el Evangelio a aquellas personas que aún no le conocen. Así que vayan nuestras felicitaciones y gracias por esta invitación de estar con ustedes aquí en esta hora. Para mí es un gusto y un privilegio poder hablar de este tema desde el punto de vista médico. Quizás podemos empezar, si ustedes quieren, presbíteros, ya podemos... vamos a tratar de compartir la pantalla, a ver si podemos hacerlo. Adelante, doctor Patian. Nosotros nos vamos y usted. Perfecto. Muy bien. Acá tenemos. Estamos.
lo ven ustedes todavía. Vamos a ver si lo vamos a ver ahora. Sí, ya está en pantalla, doctor Papastián. Usted tiene simplemente que comenzar. Ahí está. Se ve perfecto, ¿no? Se ve perfecto. Déjeme saber cuando debo cambiar y yo cambio. Bueno, perfecto. Yo lo puedo manejar desde aquí. No, no puedo. ¿El cambio? No. Yo hago el cambio, yo creo. Yo tengo el programa abierto, así que yo lo tengo aquí en Cleveland. Bueno, entonces tengo que ver la pantalla. Vamos a ver, disculpen. Perfecto. Muy bien. Empezamos entonces con la primera transparencia, donde vamos a estar compartiendo lo que tiene que ver con los efectos que esta cuarentena nos ha traído en estos últimos meses. Ha causado un impacto tremendo, como todos somos conscientes, ¿verdad? Y yo anoté aquí por lo menos 5 impactos que nos parecen muy interesantes poder repasar en esta hora, porque no solamente los efectos son médicos, son biológicos, sino hay una serie de consecuencias que nosotros sabemos muy bien, pero desde una manera biopsicosocial y espiritual. Tenemos que reconocer al ser humano que está siendo impactado por todos lados a través de esta pandemia. Es por ese motivo que tenemos consecuencias en la salud física, consecuencias emocionales, impactos laborales y económicos, impactos en los vínculos familiares, aumento de casos de violencia familiar, maltrato infantil, abuso sexual, impactos en la esfera de la sexualidad. Por lo que ven ustedes, podemos señalar de que no solamente el impacto es médico, sino también integra toda la vida de la persona. En la siguiente transparencia vamos a estar observando fundamentalmente el título de esta ponencia en estos minutos que tenemos por delante, que es el impacto médico. ¿Qué tiene que ver el SARS-CoV-2 y qué significa esto? Bueno, en la siguiente podemos observar que el SARS-CoV-2 2019 es un coronavirus respiratorio que ha causado la enfermedad, lo que nosotros denominamos COVID-19. ¿Cuáles son los orígenes? Vamos a repasar en algunos minutos. Bueno, este SARS surgió a fines del 2019, como ustedes saben, de los mercados de animales vivos en Wuhan, en China. Aunque no se sabe exactamente la razón, una de las explicaciones que nosotros estamos recibiendo es que a través de ciertos murciélagos, que son una especie de reservorio de este virus, se cree que un huésped intermedio animal transmitió el virus a los seres humanos. Y a partir de entonces, esto, de una manera muy rápida, con una transmisibilidad exagerada que tiene el virus, causó que esta situación se convirtiera en poco tiempo en una pandemia. En la siguiente, vamos a ver cuáles son las 3 características principales de este virus. En primer lugar, la alta transmisibilidad. En segundo lugar, la ausencia de inmunidad previa. ¿Qué significa esto? Que nosotros como seres humanos no habíamos estado acostumbrados a tener este virus. Por lo tanto, no estábamos inmunizados frente a esta situación. Estábamos desprotegidos. En otras palabras, no teníamos anticuerpos para que nosotros podamos defendernos de esta situación. Y en tercer lugar, otra característica importante que hizo el aumento exagerado de esta situación, como ustedes han nombrado, más de 100.000 muertos, millones de personas infectadas en todo el mundo, es la ausencia de tratamiento farmacológico efectivo. Es decir, nosotros no tenemos hasta el momento actual un tratamiento médico, un tratamiento farmacológico específico que pueda entonces poder subsanar esta situación. Por lo tanto, debido a esta situación, debemos pensar una vez más en la manera de prevenir esta situación. Y esta situación se previene a través del conocimiento de la transmisión del virus. Y esto es muy importante para todos nosotros. No tenemos un tratamiento específico, tampoco tenemos una vacuna todavía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la mejor manera desde el punto de vista médico? El mejor consejo que podemos dar es conocer la transmisión y evitar la propagación del mismo. Vamos a repasar nuevamente este punto porque es muy importante. La gotita de las vías respiratorias y de la boca es el principal modo de transmisión. Esta transmisión ocurre cuando nosotros hablamos, gritamos, cantamos, tosemos, estornudamos. Y esta transmisión máxima ocurre
generalmente 5 a 8 horas antes del inicio de los síntomas. Quiere decir que una persona que no sabemos que esté infectada, que puede estar enfrente nuestro, que tose, canta, grita, habla, si está a una distancia en que esas gotitas pueden llegar a nuestro organismo, evidentemente que tenemos la posibilidad de poder ser transmitidos por esta situación que tiene una alta, como dijimos, característica, que es la alta transmisibilidad. El tiempo medio de incubación se estima en 5 días después de la exposición. Esto es un punto importante, porque durante los primeros 5 días cualquiera de nosotros puede tener el virus, no demostrarlo. Sabemos muy bien de que el 80% de las personas que tienen el virus no tienen manifestaciones clínicas, son asintomáticos en el 80%. Quiere decir que la posibilidad de poder transmitir de una persona a otra sin elementos clínicos ostensibles en el otro individuo son grandísimas. Y la transmisión puede ocurrir desde una persona infectada que es asintomática a una persona que puede tener síntomas, pero evidentemente hasta demostración de lo contrario. El elemento principal que nosotros debemos de tener en cuenta es que cuando nos enfrentamos a una persona, hasta demostración de lo contrario, tenemos que pensar que todos los que están enfrente nuestro, a menos de 2 metros de distancia, pueden disponer del virus en su interior y pueden transmitirnos esa enfermedad. En la siguiente, vamos a ver cómo enfrentar esta situación entonces. ¿Qué podemos y debemos hacer? Bueno, esto es lo más importante. Y lo más importante que es el autocuidado. No hay un tratamiento específico, no tenemos la posibilidad de vacunarnos, el autocuidado es la mejor medida de prevención. ¿Y cómo nos cuidamos? Bueno, no podemos dejar de insistir como médicos y como personal de salud a toda la población y a toda la comunidad la necesidad de usar máscaras faciales estando con el público. Es decir, si yo estoy en público con una persona enfrente mía, no tengo otra opción de tener una máscara facial que me oculte la posibilidad de transmitir esa situación. La protección ocular en entornos comunitarios y de atención médica es importante para nosotros los médicos. Cuando estamos en un ambiente muy transmisógeno de esta situación, debemos hasta usar protección ocular. El lavado frecuente de manos, la desinfección a base de alcohol, de jabón por más de 20 segundos, agua y jabón, la desinfección de las superficies comunes que nosotros tocamos con nuestras manos. Esta responsabilidad es de la comunidad. Es una responsabilidad tuya y es una responsabilidad mía, contigo mismo y con aquellos que te rodean. Ese distanciamiento social ha sido discutido, porque vamos a decir la verdad, esta es una enfermedad nueva para todos, incluso para los médicos. Y frente a esta situación, todos los días estamos aprendiendo. Hoy lo que se dice es que lo mínimo es que nosotros tengamos 1,8 metros de distancia social más el uso de máscaras. Y esta situación, hasta el momento actual, es incambiada. Nosotros necesitamos, frente a esta enfermedad que no tiene otro tratamiento más específico, poder disponer de esta prevención. Evitar los lugares públicos aglomerados de gente. Bueno, en esto nos compete a nosotros como iglesia. Tenemos la responsabilidad de limitar el tiempo de nuestras reuniones, especialmente cuando son reuniones multitudinarias y si no usamos máscaras, y principalmente los espacios interiores es la fuente de transmisión y esto lo tenemos que tener muy presente. Los restaurantes, los bares, los lugares públicos, las iglesias continúan siendo puntos focales de transmisión. Por eso debemos de atender todos los protocolos que nuestros gobiernos en los diferentes ministerios de salud pública en todo el mundo están señalando. Por ejemplo, nosotros en nuestro país, en Uruguay, tenemos el aforo de que en un culto, en un local de culto, de iglesia, se puede utilizar la tercera parte de los asistentes. Es decir, si hay una iglesia que tiene una capacidad de 100 personas, pueden asistir 30, de los cuales 45 minutos es el tiempo máximo y no se puede cantar. ¿Por qué? Porque el canto, como nosotros sabemos, es una transmisión del virus. Evidentemente que la iglesia de Jesucristo es una iglesia que alaba a Dios, que adora su nombre, pero en esta oportunidad muchas iglesias están teniendo videos donde presentan grupos musicales de alabanza y de adoración y están paliando esa
bendición que nosotros habitualmente tenemos de poder alabar a Dios. La higiene respiratoria, el cubrirse la nariz y la boca cuando estornudamos, esto es muy importante, evitar tocar nuestros ojos, nuestra nariz, nuestra boca, independientemente de que si estemos limpios o no, porque podemos ser transmisores de esta situación. En la siguiente, vemos, esto es importante también, porque uno se pregunta, bueno, ¿hasta cuándo está el virus? ¿Cuánto tiempo tenemos el virus alrededor nuestro? Bueno, algunos estudiosos han dicho, el virus SARS-CoV-2 se detecta hasta 3 horas en aerosoles. Quiere decir que si una persona está en un lugar ambiental, en una pieza, en un dormitorio, en un salón, donde es positivo y exalta a través de sus gotitas al medio ambiente, en el medio ambiente está de 2 a 3 horas. Hasta 4 en superficies de cobre. Hasta 24 horas puede estar en superficies de cartón y hasta 2 o 3 días en superficies de acero inoxidable y en plástico. Y esto es importante porque quiere decir que la limpieza obligatoria de estos lugares son importantes también en nuestra casa, sobre todo, por ejemplo, en los supermercados. En nuestro país se dispone el lavado con alcohol, el pasar alcohol en el lugar donde nosotros ponemos la mano, cuando estamos pasando un carrito, lo que nosotros decimos un carrito de comestibles, cuando llenamos en el supermercado los comestibles, bueno, en ese lugar donde ponemos nuestra mano debe haber una limpieza con alcohol antes que nosotros lo toquemos y después que lo dejemos también como una manera de prevención. Bueno, estas cosas son importantes porque hacen el ABC de la única forma que tenemos de librarnos del virus, que es justamente prevenir esta situación. La siguiente. Bueno, aquí hay algunas definiciones teóricas que no quiero cansarlos, pero me parece importante porque frente a situaciones riesgosas, la cuarentena, el aislamiento y el distanciamiento social son importantes frente a estas situaciones. ¿Qué es la cuarentena? Bueno, es la separación, la restricción del movimiento de personas que potencialmente han estado expuestas a una enfermedad contagiosa, para determinar si se sienten mal y así reducir el riesgo de infectar a otros. En otras palabras, una persona que ha estado en contacto con alguien que potencialmente ha estado expuesta a la enfermedad debe estar en cuarentena. Hay otra situación que es el aislamiento, que es la separación total de la persona que ha sido diagnosticada de la enfermedad. Una persona que es COVID positivo debe estar aislada. Una persona que estuvo en contacto con un COVID positivo debe estar en cuarentena. Y el distanciamiento social, que consiste entonces en evitar toda interacción social, todo contacto físico, y es una medida fundamentalmente que tiene que ver con la prevención para evitar la transmisibilidad de este virus. Pasamos a la siguiente. Entonces, la mejor forma de prevención, volvemos a repetir, es el distanciamiento social, y acá me detengo un poco porque sabemos muy bien los factores de comorbilidad que existen, los factores de riesgo que desde el punto de vista médico sabemos muy bien. El distanciamiento social es importante para mayores de 65 años y en grupos de riesgo con enfermedades que disminuyen la inmunidad. ¿Por qué esto? Porque se sabe que los adultos mayores, que generalmente tienen otras patologías crónicas en la mayoría de los casos, como por ejemplo una diabetes, una enfermedad pulmonar obstructiva respiratoria, son asmáticos, son bronquíticos crónicos, son fumadores. Bueno, este tipo de situaciones o otras que pueden sucederse, como aquellas que enfermedades autoinmunes o que disminuyen el sistema inmunitario, que dejan con poca fuerza defensiva, por decirlo así, para poder enfrentarse a este virus, son más proclives de tener mayores complicaciones cuando este virus ingresa al organismo. Por esta razón es importante el distanciamiento social, especialmente en este grupo etario mayor de 65 años y toda persona que tiene una inmunidad disminuida como enfermedades crónicas. No exageramos en decir esto
porque sabemos muy bien, por ejemplo, hoy yo estaba revisando algunas estadísticas y les cuento de lo que pasa en Uruguay. En Uruguay, la mayoría de las personas que han fallecido, que son pocas afortunadamente, apenas 39, 38, 39 personas, han sido mayores de 65 años, con excepción de una persona sola de 49 años. Y sabemos estadísticamente que entre un 10 y un 15% de los casos van a desarrollar una enfermedad. El 80% van a ser asintomáticos, del 10 al 15% aproximadamente van a desarrollar la enfermedad y entre un 2, 3 o 4%, 5% van a ir al CTI, al Centros de Tratamiento Intensivo, y solamente el 2, 3 o 4% dependiendo de algunos países que han tenido una virulencia mayor, pero estadísticamente a nivel global podemos decir que el 2, 3, 4% son personas que fallecen, no más que eso y algunos menos. Por ejemplo, en nuestro país, afortunadamente no ha llegado al 1%. Entonces, el distanciamiento, la prevención en estas personas es fundamental. Siguiente. Muy bien, podemos pensar ahora, no sé cómo andamos de tiempo, presbíteros, si andamos bien, si seguimos un poco más, yo estoy disponible para ustedes. Si les parece bien, podemos decir ahora un poco las manifestaciones clínicas, que son términos que habitualmente también son temas de preocupación. ¿Cómo se manifiesta esta enfermedad? Bueno, yo quiero saber si tengo. ¿Cómo sé que tengo? Bueno, los síntomas más comunes, aparte de la mayoría que son asintomáticos o apenas sintomáticos, apenas tienen un síntoma, pero cuando se presentan los síntomas, entre un 10 y un 15% de los casos, aparece una enfermedad que se caracteriza por síndrome febril, astenia, cansancio, tos seca, a veces disnea, y puede ocurrir también otros síntomas, lo que nosotros los médicos llamamos de impregnación viral, como las mialgias, el dolor de cabeza, y aún síntomas que pueden sospechar alguna otra enfermedad porque atacan en algunos casos el sistema digestivo, produciendo también en un porcentaje menor, produciendo dolor abdominal, diarrea, náuseas y vómitos. Esto fue descrito aún en China y puede aparecer estas situaciones. Con frecuencia, otro elemento importante también que puede suceder es la aparición de una pérdida del olfato, es decir, la persona, yo me tocó justamente una paciente hace poco que estaba sospechando que podía tener este virus y le pregunto, ¿y usted ha perdido el olfato? Bueno, la persona no se daba cuenta, yo le arrimé allí un gel de alcohol, ¿verdad? Para que se diera cuenta, bueno, no tenía ningún problema de olfato, pero este es uno de los síntomas que pueden suceder. En la siguiente, ¿cuáles son los retos que nos enfrentamos? Bueno, frente a esta clínica, los pacientes llegan al centro hospitalario y bueno, acá tenemos otro reto que como médico no puedo negar de decir, y me parece importante que la comunidad lo sepa, que hay retos que nos enfrentamos nosotros como personal sanitario frente a esta pandemia y frente a esta situación, ¿verdad? Y esto es lo que ha pasado en algunos países, seguramente en algunos lugares de Estados Unidos, en algunos estados que ha sido muy álgido el número de casos, también pudieron haber ocurrido algunos de estos casos, pero observen ustedes el desbordamiento en la demanda asistencial, el riesgo de infección del personal de salud, luego la de su familia, los equipos médicos en muchos de nuestros países insuficientes, cuando son posibles utilizarlos, son poco cómodos a veces, que dificultan la movilidad, el trabajo, la necesidad de ofrecer apoyo y consuelo a enfermos y familiares, y eso desgasta. Reconocemos que hay muchos médicos y otros personal de salud que están viviendo o que han vivido en algunos de los países, España, por ejemplo, el síndrome de burnout, el síndrome del profesional quemado, que justamente esa situación donde la persona está agotada desde el punto de vista profesional, ocurren dilemas éticos, porque frente a un aparato de respirador hay dos pacientes que lo necesitan, ¿a quién se lo damos? Es un dilema ético acerca de a quién se lo damos y a quién no se lo vamos a dar. Dificultades morales que podemos tener, éticas y morales, por supuesto, y la incertidumbre del futuro y de cuándo va a terminar esta pandemia. Bueno, es otra incertidumbre que todos nosotros tenemos, ¿verdad? Bueno, la vacuna. Dos palabras sobre la vacuna. No tenemos hasta el momento actual, como ustedes saben, una vacuna. La vacuna ideal todavía no ha llegado.
Pero la vacuna ideal tiene, según algunos estudios de algunos autores que yo saqué aquí, Folegati, publicado en la revista Lancet, que es una revista muy renombrada desde el punto de vista científico, debe tener algunas características que yo anoté aquí que voy a decir. Tiene que ser efectiva, con 1 o 2 dosis. El primer gran dilema, esta vacuna que estamos desarrollando. Hoy estaba escuchando el informativo, en Argentina se están desarrollando 2 vacunas, una por laboratorio Pfizer, otra de la Universidad de Oxford. El presidente hoy de Argentina, para los argentinos que me están escuchando lo deben saber, el presidente argentino declaró que el primer semestre del siguiente año ya aparece la vacuna, va a tener un costo de $4, va a recibir 2 dosis. Bueno, ojalá que estos anuncios optimistas puedan ser una realidad. Todavía tenemos que poner en tela de juicio la efectividad real, porque tiene que llenar algunas condiciones que son importantes. Tiene que proteger a los grupos poblacionales prioritarios, sobre todo a los mayores de 65 años, las personas que tienen comorbilidades, los inmunodeprimidos. Tiene que tener una duración de protección al menos 6 meses, que ya es poco, pero tiene que tener por lo menos 6 meses de duración. Tiene que tener la capacidad de reducir la transmisión comunitaria de la infección. Es decir, tiene que el rebaño, como se dice como un término amplio, tiene que ser inmunizado de una forma efectiva. Y tiene que ser susceptible de ser producida en gran escala, a un costo accesible, por supuesto, y en un tiempo limitado. Las noticias dicen que el costo, por lo menos en Sudamérica, por lo menos en Argentina, va a ser limitado. Muy bien. Bueno, no quiero entrar en esto, pero ustedes saben muy bien de que se han evocado tratamientos con hidroxicloroquina, se ha discutido mucho la participación de la hidroxicloroquina y los corticoides, la metilprednisolona, la dexametasona, como tratamiento. No quiero entrar en esto, pero todavía no hay nada seguro, efectivamente comprobado en forma racional y experiencial que hay un tratamiento específico para esto. De tal manera que tenemos la prevención y como horizontes más o menos cercanos tenemos la posibilidad de las vacunas. En la siguiente, bueno, yo quiero dar ahora rápidamente y después podemos dar un tiempo de preguntas, pero me parece interesante decir algunas cosas extramédicas. Si ustedes me permiten, en pocos minutos, yo quisiera decir algunas cosas que estamos preocupados también por esto y que forma parte también de nuestro quehacer médico, ¿no? Tenemos que decirle a los pacientes varias cosas. Primero, tenemos que evitar la infotoxicidad. Tenemos que reconocer que hoy prendemos un medio de comunicación, la radio, la televisión, internet, las noticias, el diario de hoy, estamos saturados de toxicidad con información de COVID-19. Y esto es algo que puede afectarnos negativamente hasta llegar más allá del estado de angustia. Y yo, que veo pacientes todos los días y muchos, les puedo asegurar, queridos hermanos, que tenemos una gran cantidad de población comunitaria y sobre todo de adultos mayores que están preocupados, angustiados y deprimidos porque prenden la televisión, miran los noticieros y lo único que ven es esto, y eso aún más les produce angustia. Yo quiero recomendar en esta hora algo muy importante. La información debe ser muy limitada. La información debe ser muy ajustada en el tiempo, porque los medios masivos de comunicación sabemos muy bien de que dicen la verdad, pero en forma sensacionalista y muchas veces exageran, ponen énfasis en cosas que a veces nos van a sacudir para que nosotros prestemos atención, pero puede generar en nosotros síntomas depresivos, de angustia, de ansiedad, que como creyentes no es aconsejable. Tenemos que a veces apagar los medios y tener mayor comunión con Dios, tener esperanza, tener fe, tener optimismo de que el Señor, frente a todas estas situaciones, es el soberano y nosotros somos hijos del soberano y del Rey de Reyes. Esto no quiere decir que tengamos que mirar para los costados y decir a mí no me va a pasar nada. Yo tengo que cuidarme, tengo que tomar todas las medidas preventivas, no puedo jugar con estas cosas, pero también no puedo tener un temor desmedido frente a una situación que potencialmente, seguramente va a pasar. El otro elemento importante también que me parece en medio de todo esto, tenemos que vigilar nuestras emociones.
Entonces, ¿qué actitudes tenemos en nuestra vida frente a todo esto? ¿Tenemos una actitud positiva, una actitud de fe, de optimismo, a pesar de todo lo que pasa? ¿O estamos inmiscuidos, contagiados por un ambiente tan negativo que puede ser perjudicial para nuestra salud? La siguiente. Bueno, acá vemos, no me voy a detener en el impacto emocional, pero estas son las etapas que muchas veces atravesamos en la pandemia, una etapa de negación, una etapa de rabia, una etapa de miedo. Llega un momento que aceptamos, me siento vulnerable, me siento triste, pero empiezo a tener nuevos hábitos de confianza. Y esto es lo que quiero transmitir en esta hora. Me cuido, veo la oportunidad de aprender, ayudo a otros con mis actitudes, confío en lo que me están enseñando, lo que me está diciendo esta pandemia. Y seguramente he aprendido frente a esta situación, voy a superar esta situación, la pandemia va a transcurrir. Siguiente. Bueno, aquí me parece importante decir en un minuto esto, si ustedes me permiten, porque el COVID-19 ha atravesado transversalmente, podemos decir, en una persona, en una comunidad, bajo 3 etapas. Una primera etapa de miedo, tenemos miedo. Una segunda etapa que hemos aprendido. Empezamos a aprender, empezamos a convivir con la situación, empezamos a reconocer que esto es realidad, pero también una tercera etapa donde podemos crecer como personas. Podemos desarrollar nuestra vida interior, podemos buscar mecanismos que esto no solamente en esta etapa de crisis es una etapa de negativismo, sino es una etapa de oportunidad también. Tenemos la oportunidad de confiar más en Dios, tenemos la oportunidad de ayudar a otros, tenemos la oportunidad de poner mis talentos al servicio de quien más lo necesita, podemos tener la oportunidad como creyentes de poder testificar y de hablar del Señor, donde Él es la única esperanza para un mundo que como tsunami nos ha llegado esta situación. Entonces, que esto constituya no solamente en una zona de miedo, no nos quedemos en esa zona, sino que lo atravesemos, podamos atravesar para que sea un medio de aprendizaje para nosotros. Y que ese aprendizaje nos fortalezca. De la misma manera que cuando viene una gran tormenta, los árboles pueden caer, pero los árboles también pueden profundizar sus raíces y fortalecerse aún más. Y ojalá que esa sea nuestra esperanza, ¿verdad? Nuestra realidad, nuestra experiencia. ¿Pasamos a alguno más? Bueno, por último, sobre todo las armas espirituales que tenemos, no puedo dejar de mencionarlas, el desarrollo de nuestra espiritualidad, de nuestra fe y de nuestra esperanza. La tranquilidad del espíritu y la paz de nuestra alma, como alguien dijo, es la mitad del remedio. Ustedes saben que el temor disminuye el sistema inmunitario. El temor, el miedo, la actitud negativa disminuye nuestro sistema defensivo. Y yo quiero sugerir a todos los que en esta hora nos están viendo por esta vía, que no seamos personas vencidas por el temor. El miedo es la mitad de la enfermedad. Pero por otro lado, sabemos muy bien que quien puede confiar con fe y esperanza en Dios en estas circunstancias, puede ser dichoso aún en esta situación. Tomemos las medidas necesarias que los profesionales de la salud nos recomiendan, pero tengamos tranquilidad de espíritu, tengamos tranquilidad en nuestra alma, y ese miedo lo debemos de enfrentar y decir, esto también pasará. Tengamos una dosis de optimismo, no seamos negadores de una realidad que existe y que muchos han sufrido y lamentablemente sabemos muy bien que han muerto. Pero eso no significa que no podamos, que tengamos que perder nuestra calma, nuestra paz, nuestra tranquilidad de espíritu. Quiero dejar por aquí, por si hay preguntas, yo tengo algunas más cosas para decir. Bueno, en cuarto lugar, el impacto familiar. Por supuesto que ha traído impactos familiares. Tengo una transparencia, la siguiente, a ver si lo dice. Seguimos. Fíjense en ustedes lo que la ONU nos advirtió. En un contexto de emergencia sanitaria, la ONU ha dicho que han aumentado los riesgos de violencia contra las mujeres y las niñas, especialmente violencia doméstica, debido al aumento de las tensiones en el hogar.
Sabemos muy bien el aumento de separaciones y conflictos familiares que han ocurrido en China, en Corea, en Italia, en Francia y seguramente en el resto de los países afectados. Esto es una realidad que no podemos negar. El impacto sexual también. Hoy, lamentablemente, para los que viven en Nueva York, les cuento esto nada más, permítanme decirle, el Departamento de Salud del Estado de Nueva York ha emitido un comunicado que ha dicho: tú eres tu mejor persona sexual, tú eres tu mejor pareja sexual. Tú eres tu mejor pareja sexual. ¿Para qué? Para que utilices tu sexualidad, tu impulso sexual, no a través de los mecanismos naturales de poder liberar esa libido que todos nosotros tenemos, sino a través del sexting, la pornografía y el sexo virtual. Ha aumentado más del 30% las páginas web que han entrado en pornografía, según datos estadísticos en Internet, y muchas de las páginas pornográficas han liberalizado sus cuentas, se han convertido en páginas web gratuitas con el propósito de enganchar a miles y miles y miles de personas que están angustiados, están deprimidos por esta situación y buscan en la pornografía la solución a su angustia. Necesitamos que te cuides para seguir cuidando. Necesitamos contagiar salud. Que así sea en cada una de nuestras vidas. Dejamos por aquí.